Muy bien, pues damos paso entonces a la siguiente conferencia de la tarde, que ya es la última y también muy interesante como para cerrar con broche de oro. Se trata de una plática que dice modernización del equipo activo en dependencias de la UNAM para la adopción de nuevas tecnologías, precisamente pensando en qué cosas debe tener un estudiante para lograr sacarle provecho a todo esto, ¿no? Lo, esta conferencia está desarrollada por Luis Alberto Guillermo Piña Gorráez y Juan Israel Ortega Aceves. Supongo que ya están y tienen cámaras y micrófonos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este, bueno, muchas Bienvenido, gracias adelante, por la adelante. presentación, Moisés. Ya nos conocemos. Claro, Oye, adelante. pues miren, vamos adelante. Bueno, primero que nada, como bien lo dijiste, este tema fue desarrollado por el maestro Guillermo Piña y su servidor, el maestro Juan Israel Ortega Cebes. Y bueno, todo esto surge por la inquietud o más que nada para la modernización de la red de voz, la red universitaria de voz. Como bien saben, la red universitaria de voz actualmente está pasando por un periodo de actualización y migración hacia nuevas tecnologías. Pero bueno, vamos a comenzar. Permítame, déjame comparto. Aquí está. Me dicen si se ve. Ya se ve. Perfecto. Bueno, eh, un segundito. Ahí está. Bueno, primero que nada, yo ya estaba empezando con la justificación y contexto como si ya estuviera presentando. Eh, y bueno, más que nada, ¿por qué tenemos una justificación y contexto? La red universitaria de voz ha pasado por ciertos periodos de transición y actualización. Ajá. Por lo tanto, es muy importante tener un poquito de historia de la red de voz en Ciudad Universitaria y también en toda la UNAM. Primero que nada, se ha dado en 1954 en los primeros computadores o centralitas manuales que todo se hacía a través, como también lo hice, a través de personas que hacían la intercomunicación vía manual, pidiendo línea para poder comunicarse a una extensión o a un cierto lugar. Posteriormente, en los 90 eh, surgió la necesidad de tener ya una solución mucho más en contexto, mucho más estable. Y esta tecnología se hizo a través de un sistema analógico digital. Ajá. En esta tecnología, muchos de ustedes la conocieron, fueron los primeros NEC que estuvieron ahí funcionando. Posteriormente, en el 2000, inicios de los 2000, hasta el 2023, estuvo funcionando un modelo híbrido, análogo digital IP. Ajá. Entonces ya estábamos empezando a migrar a situaciones IP, pero en su mayoría las soluciones eran analógico digital, unos cientos de extensiones IP, pero en su gran mayoría miles en analógico digital. Posteriormente se vio la necesidad de que necesitábamos avanzar a tecnologías más nuevas y se decidió ya pues, migrar a un modelo de IP puro a través de soluciones de tecnologías de voz sobre IP y sistemas telefónicos con TOIP o telefonía sobre IP. Ujú. Entonces, ¿pero qué conlleva todo esto? ¿Qué nos conlleva a decir esto? No solamente la red universitaria de voz son conmutadores y son teléfonos. También tenemos lo que son, en este caso, switches u otras tecnologías por las cuales se tiene que apoyar estos sistemas. Ujú. Entonces, por lo Órale, tanto, la se dio Pachi un está desafío, muy... se dio un desafío. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 se oye ¿Sí? bien. Se dio un desafío para observar todas las características de que se tenían que tomar a notar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se vio?
tenemos que hacer una migración de hardware, tenemos una migración de software para apoyar a la telefonía IP. ¿Y se estuvo viendo esto? Dijimos, bueno, vamos a migrar los switches de primera manera, o qué vamos a hacer. Y dijimos, vamos a evaluar qué tenemos, cómo lo tenemos y qué podemos ofrecerle en este caso, la red universitaria de voz para apoyarla de manera adecuada. Ujú. Entonces, haciendo uso de la gestión de proyectos a través de una gestión agente de proyectos del PMI, hicimos, dividimos esto en etapas, en unas etapas ¿qué etapas son? Unas etapas de gestión que son definición, planeación, ejecución y entrega. Ujú. De manera grosa. Más adelante vamos a ver qué hubo dentro de estas. Ujú. Y para esto teníamos que garantizar que fuera una infraestructura eh, ideal para poder gestionar de manera adecuada los servicios de voz sobre IP y telefonía sobre IP. Y además de manera indirecta, pues apoyar a otros servicios simultáneos que así se pudieran dar. No fue el objetivo apoyar a otras, pero siempre resulta beneficiado otro, también resultando beneficiado otros servicios dentro de la universidad. Ujú. Bueno, veamos primero que nada, también tenemos que ver un poquito de la infraestructura de la red UNAM, más o menos cómo está dividida para tener un entendimiento a grosso modo. ¿Mm? Entonces, en la UNAM tenemos una arquitectura de un modelo jerárquico de red dividido en núcleo o core, nivel de distribución y nivel de acceso. Esto es muy, muy importante hacerlo notar que actualmente toda esta red tiene enlaces redundantes. Ujú. ¿Y qué es lo que hace el nivel núcleo? El nivel núcleo lo que hace es conectar rápidamente o de manera más eficaz todas las entidades que están conectadas a nivel acceso hacia distribución para tener una rápida comunicación entre entidades de distribución y distribución, pasando a través de una red núcleo. Esos enlaces eh, son son en 40G a 100G. Y los de nivel de distribución estamos a 10G y nivel de acceso estamos a 1 GB, ujú, de manera global. Ujú. Y algo muy importante a nivel núcleo y nivel de distribución, la administración es llevada por el TAC de la universidad aquí en la DGTIC. Ujú. Y la distribución de a nivel de acceso, en su gran mayoría lo hacen los administradores locales de las diferentes dependencias. Una de ellas con Titlán. Ujú. Y bueno, ¿qué tenemos que ver también en esto? Eh, Me pasé. Ajá. ¿Qué tuvimos que evaluar? ¿Qué tuvimos que ver? ¿Y qué es lo que hubo que diagnosticar? Y para hacer vimos, no hablar no solamente a nivel lunar, sino a nivel nacional. Se observa que a nivel nacional el 50% de los dispositivos de interconexión son obsoletos. Si eso lo podemos ver a nivel nacional, ¿qué esperamos a nivel local? Algunos pueden hacer hasta más. En este caso, la UNAM no dista mucho de lo que se observa a nivel nacional. Y obviamente también tenemos cuestiones de seguridad, vulnerabilidades de seguridad informática o seguridad en los propios equipos. Entonces, también tenemos un 40% de equipos vulnerables. Ujú. Entonces también tenemos que tratar de ver eso también para aprovechar a tratar de solucionar algunas situaciones de este tipo. Y bueno, observando todo esto dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atacar a todas las dependencias de Ciudad Universitaria para poder estudiar el caso particular de cada dependencia? Entonces, para esto se dividió en 4 fases de ataque para evaluar las características técnicas del equipamiento de conmutadores de datos o switches de datos en las 121 entidades universitarias en Ciudad Universitaria. Ojo, no quiero, y a lo mejor por ahí alguien me va a preguntar, y nosotros, los foráneos,
en su momento, después hará otra, seguramente otra presentación, donde ya atacaremos esto. Pero ahorita estaremos atacando solamente Ciudad Universitaria, pero también se atacará a las diferentes dependencias foráneas. Ujú. Bueno, y bueno, se evaluó el estado y las necesidades de equipos y se hizo una estrategia para tener un plan para modernización y reemplazo del equipo obsoleto por equipos modernos y tecnológicamente avanzados. Ujú. Y aquí vamos, no solamente, no todos son switches de datos, también evaluamos otras tecnologías y en este caso vimos dos tecnologías. La que comúnmente conocemos como los switches de datos y también lo que es GPON o que son Gigabit Passive Optical Network. Ajá. ¿En esto qué es? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es GPON? Prácticamente es usar la red de fibra que está instalada en toda ciudad universitaria y toda la que es la red oscura, o fibra oscura que tenemos, hacer uso de esta para poder dar los servicios. Pero, ¿qué es? Y tendríamos ¿qué es lo que se vio? Se vio aquí que es una buena opción porque se contaría con el medio y solamente se tendrían que implementar ciertos dispositivos electrónicos. Pero vimos que iba a haber reducción de costos, se tendría una cobertura más amplia, lo que significa que no solamente estamos limitados por los 90 metros en cableado con cobre en la red de switches. Vimos que teníamos bastantes ventajas. Aquí enumeramos unas cuantas y si enumeramos todas, creo que no terminaríamos la presentación. Pero vimos también que tenía ciertas desventajas porque esa tecnología divide el ancho de banda por cada individuo o cada dispositivo va eh, seccionando a la mitad el ancho de banda. Si tienes 1 giga, se conectan dos personas, 500. Si tienes cuatro personas, se va dividiendo 250 y así sucesivamente. Ujú. Y por lo tanto también habría una complejidad administrativa porque también habría que tener no, todo en este caso, todos los teléfonos, tener una administración mucho más exacta, porque estaremos dividiendo por otros dispositivos conectados. Como se ve en la imagen, hay dispositivos, en este caso OLTs y ONTs, perdón, ahí era correctamente decir ONTs, en el segundo, no están las casitas, entre la casita y GPON, y que son dispositivos que son para la distribución, como la distribución de la señal y de datos, de servicios. Ajá. Y en este caso, vimos que también tenemos que comprar muchas de esas cajitas como si fueran switches GPON, vamos a ponerlo así, ujú, o NTs. Ujú. Entonces se va dividiendo cada vez más. Entonces podremos tener una pulverización del ancho de banda. Ujú. Y también tenemos que tener la capacitación a nivel general de todos los administradores para que también pudieran ver algunas situaciones o atacar los problemas que se estarían suscitando en esta tecnología cuando se hubiera un problema. ¿Mm? Y por lo tanto también como también teníamos que adquirir nuevo hardware y podría haber una insuficiencia de recursos. Entonces, esa es una de las cuentas. Y ya en el siguiente tenemos a los switches. Muy bien sabemos que tenemos un ancho de banda dedicado por cada dispositivo. Tenemos una flexibilidad, tenemos un control muy exacto. Y hay algo muy importante de GPON, nada más para recalcar. Se parece mucho como si fuera un hub. Ujú, más o menos así. Más o menos para resumido cómo funciona, pero con fibra óptica. Ujú. Y bueno, tenemos aquí, volviendo al tema de los switches, tenemos a switches que ya los conocemos, la mayoría de los administradores a nivel UNAM ya lo saben administrar. No tendremos que tener una capacitación muy ardua o muy puntual para poderlos capacitar de una manera adecuada, porque ya tienen conocimientos. Pero eso sí, tendríamos en este caso un consumo eléctrico más elevado por la cantidad de switches que tenemos que tener y podremos tener la limitación de distancia, ¿no? ¿Y qué se decidió? ¿Qué se decidió? En este caso se decidió por los switches, no solamente porque no hay tendríamos
un impedimento para poder capacitar a tanto personal en nueva tecnología y también el hecho de que se tendrían que comprar muchos insumos para poder dar este troubleshooting para el soporte. ¿Sí? Y en este caso, en los switches, pues es simplemente configuración, programación y en su caso, ver el medio podría estar, corregir cuestiones de medio también podría ser. Y bueno, como bien lo dije, entonces al ser la elección de switches, se hizo se atacó a estas 121 entidades y se estuvieron dividiendo de acuerdo al conmutador en el cual dependían la telefonía. Ujú. En este caso, en la UNAM, en su momento tuvo muchos conmutadores, nada más para breviario cultural, fueron aproximadamente de 34, perdón, PBX, alrededor de 34 PBX a nivel CEU. Ujú. Y todo ahorita actualmente se viene reducido a dos, ¿no? Pero ya es a nivel IP puro. Bueno, nada más como breviario cultural. Ujú. Entonces, ¿qué se hizo para poder atacar esto? ¿Qué teníamos que identificar? ¿Qué especificaciones teníamos que identificar? El tipo de equipo, los puertos que tenía cada switch, de 24 o de 48 puertos, inclusive vimos switches de 8 puertos, 10 puertos, cuestiones, en el momento que estamos viendo, había cosas muy raras por ahí. Las velocidades con las que contaban, nos llegamos a encontrar todavía switches, no 10-100, sino, bueno, sí, 10-100 todavía, y algunos switches muy curiosos, nada más diré así. Y bueno, y también ver el estado de obsolescencia de los switches. En este caso, eh, de estas 121 independencias, eh, se recopiló toda esta información, se hizo una gran base de datos para poder hacer la identificación de toda la red. Una de las ventajas que se dio con este levantamiento es que pudimos observar el estado de cada uno de los sitios, ¿no? Los cuartos de comunicaciones, cuartos de telecomunicaciones, cuartos de equipos de comunicaciones. Pudimos ver en cuenta cuántos equipos tenían cada uno. Pudimos ver en su momento si junto con los administradores, ver diferentes esquemas que también podrían dar una solución adecuada a cada uno de ellos. Porque no todo se solucionará solamente con poner un switch, también se tendría que ver otras cuestiones adicionales, ujú, que son muy particulares de cada uno de ellos, en el cual se movían, un ejemplo, mover servicios, por ejemplo, o instalar una instalación eléctrica adicional, por decir algo, o simplemente, ¿qué es instalación adicional? Poner una tierra, ¿no? Un ejemplo, o poner un UPS como recomendaciones, ¿no? Pero bueno, eso no fue nuestro método de ataque, pero muchas veces nos preguntaban eso. Y con con toda esta información que se recabó, pudimos hacer una gran base de datos para calcular la cantidad de switches requeridos y su distribución. Ujú. Y bueno, una tabla que nosotros usamos con los mínimos datos a saber eran estos. Es dónde estás, en qué piso estás, en qué área estás, la marca, el modelo, el inventario, como lo dijimos, los switches, su cantidad de puertos, la cantidad disponible, la cantidad de puertos utilizados, la velocidad y también la cantidad de puertos CFPs y si era obsoleto o no. En muchos casos también hicimos el diagrama de interconexión, más bien en todos los casos hicieron un diagrama de interconexión para saber a detalle dónde se colocaría un switch o no. Y en muchos casos tuvimos que averiguar la, la conectividad porque en algunos casos no hay un administrador como tal y tuvimos que averiguar cómo estaba conectado para poder vislumbrar una solución adecuada para esa dependencia. Porque sí, es increíblemente todavía no, hay dependencias que no tienen un administrador como tal.
¿no? Y bueno, ya con toda esa información, con los switches la cantidad de switches, y los tipos de switches que tienen cada dependencia, vimos tres escenarios en el cual se hace un reemplazo total de los switches. ¿Sí? Un segundo escenario en donde se hacía una integración adicional junto con los switches PoE. Es muy importante, toda la telefonía se apoya de PoE para poder funcionar. Y se iba integrando una parte adicional de switches nuevos con los switches actuales que ya tenían. Ujú. Y en otras se hacía el total uso de la infraestructura de poder que ya se tenían y no se tenían que adquirir, porque en muchas dependencias sí hay diferentes apoyos y en algunos de ellos tienen una tecnología, un apoyo muy, muy grande y tienen la tecnología de punta instalada. Y bueno, ya con todo esto, esta información se hizo un anexo técnico y se hizo todos los requerimientos adecuados y necesarios para hacer una licitación y en la ejecución del proyecto se pidieron ciertas características muy únicas o mínimas, mejor dicho, para que se pudiera cumplir a cabalidad el funcionamiento con la red de voz. Ujú. Y bueno, iniciando el proyecto, la ejecución es cuando se adjudica el proyecto y se empieza a hacer la suministración, instalación y configuración de los switches. Es muy importante decir que siempre tuvimos una muy buena colaboración con las distintas áreas de la DGTIC y con los administradores de Ciudad Universitaria. Siempre tuvimos un apoyo muy grande de ellos. Sin ellos no podíamos hacer estos proyectos, porque nos daban la información o todas las facilidades para poder entrar a los distintos espacios. ¿Sí? Y con esto ya pudimos hacer una integración hacia las redes LAN. Y también algo muy importante, en muchos casos se aprovechó también para hacer una reingeniería de las redes al interior, porque en algunos casos no contaban con VLANs, este, ni era, o eran simplemente, todo era, estaban en capa 2 y no tenían su administración, este, no tienen una administración como tal, un control interno en capa 3, ujú, en donde pudieran ellos administrar sus redes, pudieran hacer, vaya, una ingeniería mucho más eficiente de acuerdo a las necesidades propias. Y también con esto tener una seguridad al interior o diseñar, hacer esquemas de seguridad nuevos a implementar. Se les dio esa oportunidad, se dio con este proyecto. Y por lo tanto, no solamente se actualizó la red para los servicios de voz, también se actualizó otros insumos lógicos y no solamente físicos al interior de los mismos. Y aparte, se dio la oportunidad de optimizar la red de datos, las cuestiones para las cuestiones inalámbricas, los servicios de video, otros servicios IP que fueron apoyados de manera indirecta con este proyecto. Ujú. Y bueno, resultados y conclusiones. Es muy importante decirlo, y bueno, y me estoy yendo un poquito rápido porque creo que nos tenemos muy poquitos minutos. Muy importante decir que tenemos que también se aprovechó para capacitar al personal. No, no, perdón, me estoy saltando. A la instalación también se hicieron pruebas, en este caso el maestro Guillermo, los propios administradores y su servidor, para hacer pruebas de funcionamiento de la red y de compatibilidad con la voz. Ya cuando nosotros hacíamos esa alta o esa configuración adecuada, en ese momento nos apoyábamos también con el Conmutación UNAM, con el Departamento de Conmutación, que también ellos nos dieron la cantidad de teléfonos que había que instalar por dependencia y también hicimos un match, un cruce de base de datos para que hicieran un match teléfonos con la cantidad de puertos en los switches. ¿Mm?
Y entonces, cuando nosotros ya hacíamos el match de las VLANs, de las VLANs de voz con y y la VLAN de datos, y ya fluía la información correctamente, en ese momento nosotros dábamos aviso a computación UNAM para que ya instalaran los equipos. Nosotros solamente íbamos junto con él, también con el proveedor, para una avanzada, para hacer la configuración y después liberación para la instalación de los switches. Posteriormente, también se dio una capacitación intermedia y avanzada hacia los administradores donde se instalaron los conmutadores. O sea, también se dio un plus, un valor agregado hacia a los administradores al interior de cada dependencia, con lo cual pudieron tener un conocimiento más sólido en las redes de datos, en las redes switchadas y en redes ruteadas, porque en muchos casos se avanzó de un nivel de switching a routing principalmente. Y bueno, también se dio un apoyo durante toda la transición. Siempre hubo una comunicación entre los diferentes grupos de trabajo, como bien lo dije, Computación UNAM, bueno, el departamento de computación, el departamento de redes, el departamento en este caso del TAC, y con la dirección, de la dirección de subdirección de telecomunicaciones y con el departamento de innovación y desarrollo de proyectos. ¿Mm? Y también con los propios, administradores y sus diferentes departamentos y también sus directores y sus directores de cada una de las dependencias, ya sean de institutos o escuelas. ¿Mm? Y de esta manera se garantizó eh, una implementación pues segura e idónea para cada uno. Y eso sí es muy importante, porque idónea para cada uno. Hubo muchos casos en que se hicieron configuraciones específicas para cada uno. No la configuración que funcionaba en Instituto A funcionaba en Instituto B. Muchas veces teníamos que hacer un estudio por qué estaba pasando y se tuvo que hacer otra reingeniería. Y hubo como 5 o 6 esquemas diferentes de trabajo para poderlos funcionar. ¿Por qué sucede esto? Por las diferentes tecnologías ya instaladas previamente. Ujú. Y bueno, impacto y proyección futura, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué nos referimos con esto? Más que nada, nos vimos beneficiados por el uso de la metodología ágil, que permitió un uso eficiente de los recursos del proyecto, y optimizamos todo. Prácticamente se optimizó de manera, entre comillas, entre manera ideal, porque siempre hay unos factores por ahí, en el cual pudimos sacar a flote el proyecto, y por lo tanto toda la cuestión física y lógica de los diferentes redes locales se pudo optimizar en tiempo y forma. Ujú. Y también algo muy importante, mucho de las redes que se tienen ahora gracias a estos switches, pudimos garantizar un ancho de banda de 1 giga en los puertos UTP, ujú, y en los enlaces a 10G en fibra óptica hacia en este caso, el core interno o el interno de cada facultad o escuela a 10G. Ujú. Se les proporciona también, en este caso, también se llegaron a proporcionar GBICs o en 1G, y ya solamente la migración a 10G corría por parte del usuario o del área usuaria. Y bueno, con todo esto se hizo una implementación por VLANs, ya en su gran mayoría. Ya se implementaron VLANs en su gran VLAN, en este caso una VLAN de voz, una VLAN de datos como mínimo, pudiendo agregarse otras VLANs como son inalámbrica, de video, etcétera. Ujú. Y bueno, en este caso, con eso se tuvo una red más eficiente, y aparte se tuvo una capacitación hacia el personal. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Nosotros tratamos de condensar toda esta información porque realmente es mucha información, y tratamos de condensarla en 20 minutos para ustedes. Espero que les haya sido de utilidad. Próximamente, seguramente el próximo año,
a finales estaríamos visitándolos, a algunos de ustedes que nos están escuchando, espero que estén en varias dependencias de la UNAM conectadas por ahí, foráneas, estaríamos visitándolos. Pero no podemos decirles fechas aproximadas, pero seguramente será pronto, porque ustedes también serán beneficiados en su momento. Pero bueno, muchas gracias. No sé si tengas algunas palabras, maestro Guillermo. Pasemos a las preguntas. Perfecto. Adelante. Muy bien, muy bien. Gracias. Excelente, excelente resumen, porque sí, o sea, 121 dependencias con tal cantidad de necesidades distintas y de equipamiento que instalar y todo ese tipo de cosas, es un mar de información, ¿no? Tenemos por aquí algunas preguntas y decir algunas es poquito porque sí salieron varias. No, no creo que nos dé tiempo de atender todas, pero vamos a comentar algunas, ¿no? Unas Claro. dice, la primera dice, ¿de qué manera la modernización del equipo activo en las dependencias de la UNAM contribuye a la adopción eficiente de nuevas tecnologías y a la mejora de los servicios institucionales? Mira, por una parte, como lo comentó el maestro Israel, em, la principal herramienta que le dimos a los administradores locales de red es el conocimiento. Conocimiento de cómo operan los switches a nivel capa 2, capa 3, y de tal manera se logró que ellos entendieran mejor la infraestructura que administraban y del cómo podían implementar nuevos servicios con quizás de unas mejores prestaciones técnicas a su red. Eh, de otra forma, teniendo una homologación en los equipos de acceso, es más fácil a nosotros en nuestro como integradores de ciberseguridad saber em, la capacidad real cuentan los equipos que tiene una dependencia. Muy bien, muy bien. Y bueno, Eh, esto nos facilita a nosotros el poder implementar nuevos servicios o También complementando, algo muy importante, los switches no solamente son equipos eh, que en su momento pueden ser utilizados nada más como capa 2, también estos equipos pueden ser usados como equipos de capa 3 por las cuestiones por las cuestiones de cómo se pidieron eh, y el performance con el que cuentan, pueden hacerse diferentes arreglos para poder beneficiar a varios, no solamente a los servicios de voz. O sea, el principal beneficio es la voz. Obviamente, pueden usar también los diferentes puertos con los que cuentan pueden usados para los que ahora sí, vaya, los que estén de sobra o que estén aunados a diferentes servicios, porque vaya, no siempre se utilizaba el 100% de los puertos para telefonía. Había casos que el 50-50, otros que el 20-30, en diferentes versiones. Y en esos casos pueden ser usados muy fácilmente para otros servicios. ¿Y qué servicios? Principalmente de datos, algunas cuestiones muy especializadas que necesiten arreglos para un ruteo muy específico o un arreglo de líneas muy específico o simplemente cuestiones de seguridad al interior que solamente sean redes internas que se estén dando o también cuestiones que no solamente tienen que ver con los switches, también tienen que ver con las cuestiones de cómo se administran al interior cada dependencia. Cada dependencia es un mundo y el beneficio del uso de esto para las tecnologías a nivel UNAM pueden ser muchas y muy variadas, pero cada dependencia tiene la libertad de hacer uso de estas de la manera más adecuada como ellos deseen. Porque esta infraestructura pasa a ellos y ya pertenece a ellos en este caso, para alimentar los teléfonos y los otros servicios que así ellos quieren. Ajá. Nosotros no podemos decirles ni cómo hacerlo, ni cómo
negarles, no podemos negarles que el uso para otras situaciones, pero sí les encomendamos que sean principalmente para telefonía, porque no funcionan a través de puertos PoE y estos equipos proveen esta tecnología de puertos PoE. Muy bien, maestro. Eh, una, pues una segunda pregunta sería, en esta experiencia que tuvieron ustedes, ¿qué características mínimas encontraron que deberían tener los switches de nivel de acceso y de distribución para integrar voz sobre IP? Bueno, en este caso solamente podríamos hablar de las características de los switches de acceso, ya que distribución y core los administra el personal técnico del TAC, que es el Technical Assistance Center de la red UNAM. Básicamente, digo, no podríamos leer toda la ficha técnica para los switches de 48 o 24 puertos, Claro, pero retomando quizás un poco la respuesta de la pregunta anterior, sería homologar todos los switches en un campus class, es decir, switches que están orientados a la implementación de topologías de campus, ya que, como lo comentó también el maestro Israel durante la presentación, nosotros nos encontramos con switches que bien cumplen su trabajo de la interconexión de redes, pero ya para la implementación de servicios o para la prestación de cuestiones de seguridad o conectividad, sí quedan muy limitados, ya que en su mayoría son de uso casero. muy bien, muchas gracias. Y finalmente, em, ¿qué papel juega la ciberseguridad en los procesos de modernización de este tipo de tecnologías? Digo, uno piensa por lo general que solo las computadoras y solo los servidores pueden ser afectados, pero no sé si también las terminales de voz sobre IP sean vulnerables a ataques de ciberseguridad y este tipo de cosas. ¿Va? Mira, todos los equipos, no importa cuál, no importa, cualquier dispositivo conectado a la red es vulnerable, es susceptible a ser vulnerable. En este caso, la telefonía IP también. Algunas cuestiones que se hicieron aquí en el interior de la UNAM, sí se fueron esquemas de VLANs y es que esquemas de que la red de voz o las redes de voz no sean alcanzables hacia Internet. Ajá. Entonces, y una de las cuestiones que dijimos es que no hay conectividad hacia Internet. Las cuestiones de actualizaciones, las cuestiones de modificaciones son totalmente ajenas entonces, al usuario. En este caso, es una VLAN VLAN o VLANs muy específicas para voz. Por lo tanto, sí se divide la seguridad en un esquema muy em, se aparta se aparta bastante, porque primero no es alcanzable por alguna entidad vamos a ponerle Chiapas a Ciudad Universitaria o de China hacia Ciudad Universitaria. No pueden alcanzarlos. Esa es una gran ventaja. Ahora, también puede ser que tengamos cuestiones locales. Y ahora sí, o sea, tengamos enemigos en casa. Vamos a ponerlo así. Entonces, ahí sí podría haber, pero también hay cuestiones que ha hecho la administración de Red UNAM, el TAC, para evitar este tipo de situaciones. Ujú. Ahora, esto lo ha hecho Red UNAM, lo ha hecho apoyando también a conmutación, pero hay algo muy importante. Cada dependencia, am, llámese como se llame, tiene la responsabilidad también de hacer sus controles internos para poder garantizar no solamente a la telefonía la seguridad, sino también a todos sus servicios al interior. Y eso es muy importante que se vaya permeando a todas las dependencias. Sí, tienen que tener ya un sentido de seguridad en todos los servicios que se vayan instalando. No solamente reacción. Por lo regular, los mexicanos somos reactivos, no, no proactivos, ¿no? Entonces tenemos que ver esa situación
y tenemos que ser proactivos, Preventivos. proactivos para estas situaciones. Y sí, se han guardado ciertas características de seguridad, pero también nos tienen que ayudar las diferentes dependencias al interior para también tener un acoplamiento de seguridad más robusto, vamos a ponerlo así, para que tanto Red UNAM y las dependencias se unan para que esto sea más seguro para todos. Excelente, excelente, maestro. Pues les agradecemos su ponencia, es la última del día y pues cerramos con broche de oro. Gracias. Los invitamos a que, pues si todavía alcanzan a contestar alguna de las otras preguntas que aparecen por ahí en el chat, adelante. Y los invitamos al resto de todos los que estamos participando a que nos acompañen también el día de mañana. Mañana tendremos otro par de conferencias magistrales, tendremos este, otras presentaciones también interesantes, tendremos em, carteles, el bloque de carteles que ya terminamos de presentar y finalmente la premiación al final del día de todos los carteles que hemos venido presentando se va a llevar a cabo al cierre de la jornada. Muchas gracias por su participación en este evento y nos veremos el día de mañana. Gracias a los ponentes, gracias Israel, gracias Guillermo y nos veremos por ahí en los pasillos o en Degetic o en Fesco Titlán cuando vengan a hacer el censo. Gracias. Gracias también. Muchas gracias. Hasta luego, Moisés. Hasta luego. Gracias a todos y muchas gracias.